hermanos. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Qué gozo cada domingo que podamos reunirnos y considerar la palabra del Señor, estar juntos, gozarnos en su alabanza. Vamos a abrir el libro de Nahum, el profeta Nahum. Cuando se trata de un profeta de los menores, que incluye el hecho de que es un libro pequeño, muy pequeño, entre los más pequeños de la Biblia, siempre digo, no tenga pena de ir al índice, porque cuesta encontrarlos. Los profetas menores son los menos leídos en la práctica de la mayoría de las iglesias, y cuesta encontrarlos. Así que vaya al índice sin pena, y encontramos al libro de Nahum en el capítulo 1. Vamos a leer los versos 2 y 3. Dice la escritura, Nahum capítulo 1 versos 2 y 3. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Amén. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo precioso que siempre nos concedes y la bendición de recibir esta palabra. Permítenos ahora este tiempo maravilloso ser guiados por tu Espíritu. Perdónanos, Dios. Como siempre que llegamos a tu palabra, no queremos llegar con pensamientos turbios. Todo aquello que nos desvía de ti, apártalo, y que estemos enfocados en esta palabra. Queremos ser exhortados para vivir en la rectitud de tu pensamiento. Gracias, Dios, otra vez, en el nombre grande, eterno del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Hemos traído una serie de temas. Este es el tercero de la serie. El primero es, o fue, hace unos cuantos domingos ya, todo daño debe ser restituido. Después continuamos con todo pecado tiene que ser expiado para ser perdonado. Hoy damos continuidad a esta serie. Dios es misericordioso, pero justo. En los domingos anteriores hemos podido escudriñar las Escrituras acerca de esta realidad. No hay un solo pecado que quede sin pago. Todo pecado tiene que ser pagado, así como toda ofensa tiene que ser retribuida. Y bueno, son los temas que hemos abordado en los domingos anteriores. Y si todo pecado tiene que ser pagado y ahora decimos que somos salvos en Cristo, yo no he pagado nada. Sí, alguien tuvo que pagar por nosotros. Dios se tomó ese pago haciendo caer su juicio santo sobre su propio Hijo Jesucristo por nosotros. Qué grande bendición. Yo creí que ibas a sonar un sonoro así, amén, sonoro. Dios ya se tomó el pago por nuestro pecado en la persona de Cristo. Nosotros no hemos tenido que pagar nada. Al creer en Cristo, en la obra de Cristo, hemos recibido todas las bendiciones de Dios por gracia. ¡Qué bendición! Hoy vamos a ver entonces, Dios es misericordioso, pero justo. Este Dios nuestro es tardo para la ira y grande en poder. Dice en el verso 2, Él es vengador y lleno de indignación. Mire qué cosa tan interesante. Estamos diciendo que es de gracia y nos muestra su amor, pero está hablando de palabras duras. Precisamente de eso es que estaremos hablando.
es vengador, lleno de indignación, se venga ¿de quiénes? Adversarios. Guarda enojo para sus enemigos. ¿Cuántos adversarios de Dios vinieron hoy? ¿Cuántos enemigos de Dios vinieron hoy? Ninguno. Bueno, entonces no es para nosotros este enojo. Ahora, sí quiero advertir. Tal vez alguien dice, bueno, yo no soy enemigo de Dios, yo soy salvo en Cristo. Sí, pero quiero advertir, hay creyentes en Cristo, hay cristianos. Para decirlo en nuestro lenguaje común, hay muy evangélicos que actúan como adversarios de Dios. Porque muchas veces pensamos que el adversario es aquel que tiene mal sentimiento. Mira, aquel yo no lo quiero, es adversario. No, no solamente eso. Adversario es aquel que no obedece. Está adverso, está contrario a. ¿Comprende? Yo creo en Dios, soy salvo, pero eso de estar orando a cada rato, eso no va conmigo. Eso de venir a la iglesia y congregarse, como dice la Biblia, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero es que yo no creo mucho en eso. Bueno, es un adversario de Dios. Podrá ser muy cristiano y muy evangélico o muy iglesiero, pero es adversario de Dios. No quiero obedecer a Dios. Por eso es que cuidado que esa palabra que estamos leyendo se aplica también a nosotros. Jehová es tardo para la ira, pero es justo. Él aplica lo justo. Y como ya hemos visto en los sermones anteriores, especialmente en lo que basados en Levítico, las leyes del Antiguo Testamento, la justicia significa que todo se paga. Eso es justo, ¿eh? El pecado de todos nosotros causa gran indignación en Dios, en el corazón de Dios, en el pensamiento de Dios. Así lo dice la segunda parte del versículo 2 que hemos leído. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador. La primera parte del versículo 2. Y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios. Sí, porque Dios no se complace de la ira. Mire bien, ¿qué estoy diciendo? Dios es vengador, pero no le gusta el sufrimiento nuestro, no se complace en castigarnos. Yo creo que todos los que somos padres y madres lo podemos entender. Nuestro hijo merece castigo porque no nos obedece, porque nunca trae buenas calificaciones de la escuela, porque todo el mundo se queja de él. ¿Qué va a hacer usted? Bueno, mijito, ¿qué voy a hacer? Me saliste malo. Ay, no te voy a hacer nada. No, usted castiga. De alguna manera usted castiga. Claro, hermano, hermana, estamos hablando de padres y madres responsables. No todos castigan. Hay unos cuantos alcahuetas entre nosotros. Perdón por la palabra, la usamos mucho, ¿verdad? Lo entendemos muy bien. Mire, ese hijo suyo es indeseable. Mentira, no es cierto. Él es el mejor del mundo. No veo nada. No, estoy ciego yo, no. Gente lo calumnia a uno. No, ¿verdad? Castigamos. Hijo, qué vergüenza, ¿no? Y no nos complace desatar nuestra ira con el hijo al que amamos. Conozco a un padre que nunca había azotado a su hijo porque, bueno, es un muchacho bien portado. Un día de tantos hizo una cosa mala y el padre tuvo que castigarlo. Y el padre lloró junto con el hijo. Suele ocurrir, sí, duele. Hijo, me duele, pero no puedo hacer otra cosa. Y tenemos que llorar juntos. ¿Cómo quisiera no volverlo a hacer? ¿De quién depende? De tu comportamiento, de ti mismo. Ese es el sentimiento de Dios. Dios tiene que desatar su ira porque lo malo nuestro debe ser pagado. Y Dios no quiere que suframos. Qué cosa tan interesante la del amor. El amor es sufrido. El amor sufre cuando tiene que castigar porque tiene que castigar. Es un Dios de amor, pero el pecado le produce ira.
Y solo un verdadero arrepentimiento puede hacerlo cambiar la ira. Hay muchos ejemplos en la Biblia de esto. El primero, cuando Dios decidió destruir a Sodoma y Gomorra, Abraham apeló al amor de Dios porque sabía que Dios sabe perdonar cuando hay arrepentimiento. Mira, Abraham, he decidido hacer esto, ya Sodoma y Gomorra no tienen remedio, así que he decidido hacerlas desaparecer. Ay, Señor, pero ¿cómo es posible? Las otras naciones van a empezar a hablar mal de ti. Mira, Dios de amor y está castigando. Estoy parafraseando, ¿verdad? No lo dice así exactamente la Biblia, y lo voy a decir como lo dice la Biblia, Génesis 18:24. Señor, dice Abraham, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar, a Sodoma y Gomorra, por amor a los 50 justos que están dentro de él. Bueno, cuando Dios decidió destruir a Sodoma y Gomorra, ¿por qué cree usted que Abraham fue a decirle, Señor, y si hay 50, y si hay 40, y si hay... Sabemos la historia. Y el último número, y si hay 10, ¿y sabe lo que dijo Dios? Nunca dijo no. No, ya dice, ¿y si hay 50, Señor? Si hay 50, yo creo que sí, vamos a perdonarlos. Señor, yo creo que no hay 50 buenos ahí. Óigame, en una gran ciudad que no haya 50 justos. Pero no hay 50, yo sé que no hay 50, Señor. ¿Y si hay 40? Bueno, si hay 40, no los voy a tocar. Yo creo que tampoco hay 40. Señor, ¿y si hay 30? ¿Y si hay 20? ¿Y si hay 10? Y Dios nunca dijo no. Si hay 10, los voy a perdonar. ¿Sabe, hermano? No había ni 5. Una se regresó a medio camino y quedó convertida en estatua de sal. Hermanos y hermanas, ¿cuántos sabemos aquí? Qué bonito grupo esta mañana. ¿Vendrá usted esta tarde para seguir gozándose con nosotros? Qué bueno, no hay ni 20. Y si hubiesen 30 hermanos, con 20, ¿perdonará Dios? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y bueno, si es un asunto de venir o de no venir, y si hay 50 justos en su vida, ya afuera, en el negocio, en el trabajo, en los parientes. ¿Cuántos venimos aquí y creemos que basta con venir, pero no estamos viviendo como verdaderamente justos, sabiendo que Dios es verdaderamente perdonador? Él es paciente y perdonador cuando hay verdadero arrepentimiento. Sodoma y Gomorra no había ni 5 arrepentidos y cayeron. Cuando Dios decidió castigar a Nínive por sus pecados, todos se arrepintieron y Dios los perdonó, a pesar de que el profeta Jonás, que fue enviado a pregonar la verdad de Dios, no quería que los perdonara. Mira, estos ninivitas, los de Nínive era la capital. Nínive era la capital del gran imperio asirio. Como todo imperio, imperio es el dominio de una nación sobre otra, y a nadie le gusta estar dominado, ¿verdad? El imperio asirio era odiado por los judíos, y Jonás, muy judío, no quería ir, y lo dice expresamente, Señor. Por eso, Señor, cuando al final fue a predicar a Nínive, todos sabemos que en la primera parte él no quería ir, se fue a otra ciudad, y cuando Dios de alguna manera hizo que fuera a predicar a Nínive, ¿qué dijo al final? Cuando Dios los perdonó: por eso, señores, que yo no quería venir, porque yo no quería que los perdonaras. Y Dios sí los pudo perdonar. ¿Por qué? Porque se arrepintieron. Jonás capítulo 4, versículo 11. No tendré yo, dice Dios a Jonás, ¿por qué los perdonó? Trata de explicar con una pregunta, que Jonás no nos dice la Biblia si la respondió o no. Así termina el libro.
No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir, que no saben entender. Entre su mano derecha y su mano izquierda hay muchos animales. Menciona a los animales no porque los animales piensen o razonen, sino porque el rey se arrepintió con la ciudad de modo tan profundo que hicieron ayuno y oración, y aún los animales fueron obligados a hacer ayuno. Qué cosa tan profunda de corazón. Señor, queremos mostrarte nuestro arrepentimiento, que no solo nosotros, hombres y mujeres, vamos a presentar ayuno, hasta los animales, para que veas que aquí todo lo que se mueve adora a Jehová. Ay, hermano, cuánto necesitamos aprender de estas verdades. Verdadero arrepentimiento de nuestro corazón es lo único que mueve el corazón de Dios a no desatar su santa ira sobre nosotros. Dios es tardo para mostrar su ira, ¿sabe? Tan tardo que cuando decidió traer juicio sobre su propio pueblo, Israel, Judá, mandaba un profeta y otro profeta y otro profeta, generación tras generación. Bastaba con que un rey y la nación se arrepintieran una vez y se acabó la ira de Dios. Vino siempre el perdón, y el perdón lo recibimos por mera gracia. Hermano, hermana, el pecado de cada persona no puede quedar sin castigo. Es lo que venimos viendo en las Escrituras en los últimos 2 domingos o 3 domingos ya. Dios es justo y en su justicia no tolera absolutamente ninguna forma de pecado, ninguna, ni la más pequeña mentirita. No tolera eso. Él es santo, de toda perfección santo. En el capítulo 1, verso 3 de Nahum, que es el libro que estamos considerando esta mañana, dice: Jehová es tardo para la ira, grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Él es justo. La palabra justo en el hebreo, Nahum está escrito en el Antiguo Testamento, por tanto tenemos que ir al hebreo. La palabra tzadik está referida a todo lo que es recto, a todo lo que va en el camino derecho, que no se mueve ni a un lado para otro, no se desvía, es recto, eso es lo que es justo. Todo lo que se desvía de esa rectitud viola la justicia de Dios, y por violar la justicia de Dios tiene que haber un pago, tiene que haber un castigo, tiene que haber una pena. Un ejemplo: los que practican caminar en la cuerda floja, la cuerda sobre el aire. Lo ha visto, ¿verdad? ¿Alguna vez ha ido al circo? Lo ha visto por televisión. No creo que haya aquí una persona que diga: nunca he visto eso. Todos hemos visto alguna vez aquellas personas, hombres o mujeres, por supuesto, que pasan su vida practicando eso. A veces lo vemos en el circo, pero también en las grandes ciudades, de un edificio a otro. Cuerda floja. Tienen que caminar derechito y guardar bien el equilibrio. Tienen que andar en rectitud. La pérdida del equilibrio significaría caer muy dolorosamente y probablemente mortalmente. Que se hace a mucha altura. Qué importante es no perder el equilibrio, hermano. ¿Comprende? No moverse ni de un lado a otro, andar en el camino recto. No te muevas de allí, un poquito que te muevas y te caes. Esa cuerda es la justicia de Dios, no te muevas de allí. Dios es todo justicia. Versos 8 y 9 de ahí, siempre en Nahum, capítulo 1. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios. Mire cómo lo describe: inundación impetuosa. El Señor puede consumir, raer, hacer desaparecer a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová?, desafía el profeta a los lectores, a la nación.
Él hará consumación. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Qué interesante esta última frase, ¿verdad? ¿Por qué no tomará 2 veces venganza? Porque con la primera basta, se acabó. ¿Cuántos diluvios hubo? Solo uno. ¿Cuántas veces fueron expulsados Adán y Eva del Edén? Solo una vez. Bueno, ese es el texto antiguo, hermano. Ya hoy. Bueno, vamos al Nuevo Testamento, pues. ¿Cuántas veces hizo juicio Dios contra Ananías y Zafira? Solo una vez. No necesita Dios hacerlo 2 veces. Lo que sí hace, por gracia, por misericordia, es repetírtelo. Mira, te advierte un profeta y otro profeta, los profetas. Cuando ya decidió que no, es una sola vez. ¿Comprende? Este es el Dios recto y justo, que es nuestro Dios hoy también. No se puede ser bueno sin ser justo. Repito la palabra. Una persona que quiere ser buena y a la vez justa es una alcahueta. Estoy hablando del padre con el hijo, ¿verdad? No, yo soy justo, yo le enseño, pero su hijo salió muy pervertido. No es cierto, no lo veo yo. No, hermanos, hay que ser justos. ¿Ya? Aún en nuestras maneras de considerar la conducta de todos. Mire, hermano, yo sé que aquel es malo y es envidioso y solo criticando vive y fijándose en los demás. Ay, hermanito, fíjese que una vez yo lo vi en la misma actitud. Sí, pero es que yo le voy a explicar algo. Cuando yo juzgo así es porque yo tengo razón. ¿Comprenden lo que estamos diciendo? Es que usted no sabe por qué lo hago yo. Bueno, tampoco sabe por qué lo hace el otro. Estamos siempre juzgando al otro. Pero yo me autojustifico. No es justo. Eso no va de acuerdo a la rectitud de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la medida con la cual debemos medirnos todos, la balanza con la cual debemos pesarnos todos, para que esa balanza diga la verdad. Y no voy a usar la palabra, que es la balanza, en bien para mí y en mal de otro, con un lente para mí y con un lente para otro. La palabra de Dios es una sola y presenta a un Dios que es solamente como Él es, justo y perfecto. Nuestro pecado fue castigado en la cruz con Cristo. Óigame, aquí damos un giro a la cosa. Y no es que Dios es justo, pero todos nosotros somos tan pecadores. Y usted dice que hay que pagar. Yo no, la Biblia dice que hay que pagar todo pecado. ¿Cuánto hemos pagado nosotros? Somos salvos por gracia. La recibimos nada más, bendito el Señor. Usted está haciendo a un lado otra gran verdad. Para que nosotros recibiésemos esa salvación por gracia, alguien tuvo que haber pagado. Y no dinero. Y no un dolorcito por allí, no. Pagó con su vida. Pagó con su sangre. ¿No es ese el mensaje del evangelio que predicamos? Precisamente. Ese es el mensaje del evangelio que la inmensa mayoría de allá afuera no lo conoce. Pero que una buena parte de aquí adentro, aunque lo conoce, no ha terminado de entenderlo. Que Cristo ya pagó por nosotros y que lo hemos recibido, sus beneficios los hemos recibido por gracia, no por lo que hagamos. La justicia de Dios fue manifestada en el castigo de la cruz. Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. La palabra débil aquí, algunos biblistas dicen, no es una traducción exacta. Cuando aún éramos pecadores,
cuando éramos pervertidos, cuando aún estábamos sin conocimiento del Señor Jesucristo, en la vida de pecado, cuando todavía no éramos salvos, el Señor a su tiempo murió por todos los impíos. Por todos los impíos. Cuando todavía no había acceso al Padre, porque nuestras culpas no habían sido pagadas. Recuerda toda la historia del Antiguo Testamento. Los pecadores traían al altar, al templo, al altar de fuego, el animalito, el sacrificio, se vertía la sangre, se degollaba el animalito, se vertía la sangre en el fuego y es la manera de presentar nuestro arrepentimiento delante de Dios y Dios perdonaba. Perdonaba, pero ese perdón no era borrar ni limpiar el pecado. Eso tuvo que esperar hasta cuando Cristo vino y derramó su sangre por todos nosotros, los que estamos aquí y los que no están aquí, por todo el mundo. Murió por todos. Y la sangre de Cristo es lo único que nos puede limpiar de todo pecado. Me gusta resaltar las palabras absolutas, todo, no algunos. Y los de todos, no de solo algunos. Todo pecado de toda persona. Él murió por eso, para que todos tuviésemos acceso al perdón del Padre por su sacrificio. Dios cumplió su santa justicia en nosotros, quitando nuestros pecados por misericordia. Hay mucha gente que confunde la palabra justicia con la palabra gracia y cree que es lo mismo. Y hasta oran así: Señor, te ruego que me veas con justicia, dame tu justicia. ¿Sabe lo que está pidiendo? Oiga bien, algunas veces hemos puesto esto como ejemplo. Suponga que en este momento topamos a alguien robando, como decimos, con la mano en la masa, robando. Sí, nos vemos que robó y hasta hizo daño para robar. ¿Cómo es esto? Robo con violencia. ¿Qué merece? Lo atrapamos. ¿Qué merece? Bueno, nosotros como cristianos lo perdonamos. Ay, Señor, perdónalo. Entendemos tu violencia, que te vaya bien. No, eso no es justo. Lo justo es que vaya a la cárcel. ¿Sí o no? Tiene que ir a la cárcel. Es justo. No puede quedar así simple. Después viene y se arrepiente y todo eso. Entonces después en el juicio vienen que los atenuantes y que no sé cuánto. Como no se corrió, como dijo la verdad, y entonces vamos a, en vez de 10 le damos 5. Esa es otra cosa, pero el punto es que merece castigo. Ahora, nosotros por nuestros pecados merecemos ser castigados de acuerdo a la justicia santa de Dios. Pero Dios, que tiene que castigarnos, no quiere que suframos. Mire cuánto amor. Y la única manera en que no suframos es que otro pague por nosotros. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que manifiesta la misericordia de Dios. Es justo que mueras por tu pecado, pero no quiero que mueras, quiero mostrarte mi misericordia. Así que el peso de la justicia no va a caer sobre ti. ¿Sobre quién cayó? Sobre sí mismo, en la persona de Cristo. Dios, Jesucristo es Dios. En la persona de Jesucristo. Se tuvo que encarnar, nació como hombre, predicó su palabra y al final murió por nosotros. Él, el Señor Jesús, recibió sobre sí mismo todo el peso de la justicia de Dios que debíamos haber recibido nosotros, la muerte. Y como resultado de que Él pagó por nosotros, que Dios manifestó su misericordia con nosotros, poniendo su justicia sobre Él en vez de sobre nosotros,
como resultado de eso, por creer en ese sacrificio de Cristo, por creer en Él, recibimos salvación porque recibimos su perdón. ¿Y cómo lo recibimos? Por gracia. Por esa razón es que usted y yo no pagamos. Cristo pagó por nosotros. Dios quiere salvarnos de la paga del pecado por su misericordia. A nosotros los que ya somos salvos, hemos creído en esa verdad, pero quiere seguir salvando a tantos que no están aquí con nosotros. Romanos 9:15, dice la Escritura. Pues a Moisés dice, es decir, esto Pablo, que escribe a los romanos, hace referencia de lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento a Moisés. ¿Y qué fue lo que le dijo? Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Cosas importantes aquí. Soy un Dios misericordioso que puedo compadecerme, pero ¿de quién? Del que yo quiero. ¿Sabe lo que está diciendo? No está diciendo de este sí y de este no. Abrió la puerta para todos, pero está poniéndose Él como el soberano. ¿Por qué lo hago? Porque solo yo puedo. Tendré misericordia del que yo quiera, porque solo yo puedo hacerlo. Ninguno puede hacerlo por otro. Ninguno puede hacerlo ni siquiera por sí mismo. Bueno, yo creo que yo puedo alcanzar el perdón de Dios por mí mismo. ¿Cómo? Bueno, voy a portarme bien, voy a darle de comer a todos los hambrientos, algo que yo... Además, yo soy buena gente, yo creo que le caigo bien a todo el mundo. Yo creo que soy un tipo simpático. Además, todo el mundo me reconoce, qué buena gente que soy yo. Señor, yo merezco tu perdón. Esos son los más apartados de la mirada de Dios, porque dice que Él no se complace de los que se exaltan a sí mismos. Dios mira de lejos al altivo, que quiere decir al arrogante, al orgulloso, que cree que todo se lo merece. Hermanos y hermanas, el arrepentimiento también pasa por humillarnos delante de Dios. Nos humillamos delante de Dios reconociendo que solo Él es grande y que solo Él puede ser tan misericordioso como para perdonarnos de modo que no merecemos. Santiago capítulo 5 versículo 11 dice la Escritura: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Mire, la Biblia dice una y otra vez el carácter de Dios: compasivo, misericordioso, lleno de gracia, perdonador, lleno de amor, una y otra vez. No es una frase casual en algún versículo escondido de la Escritura. La palabra misericordioso, como estamos leyendo Santiago, que es el Nuevo Testamento, vamos al griego. En el griego esto es polusplangios, extremadamente compasivo. No es solo compasivo, es extremadamente compasivo. Compasivo en abundancia. Una enorme diferencia entre cómo Dios es compasivo y nosotros somos compasivos es que nosotros a veces somos compasivos un poquito más, un poquito menos. Dios es extremadamente compasivo. Nosotros hacemos una misericordia relativa, con este un poco más, con aquel un poco menos. Dios es extremadamente misericordioso. ¿Cómo se manifiesta eso? Óigame, qué mal nos cae el que viola a una pequeñita. Me cae, pero ay, Dios lo ama. ¿Puede usted entender eso? Está bueno que todos los malhechores estén condenados en la cárcel porque son indeseables en la calle, pero Dios los ama. Y yo no puedo entender que Dios lo ame a aquel malo, igual que me ama a mí si yo soy mejor que él. Pero Dios los ama a todos por igual. ¿Puede usted entender que para nosotros sabemos hacer diferencias? No te juntes con ese porque es así y así. Ay, no, a mí me cae muy bien. Entre nosotros mismos hacemos diferencias.
Ahora, Dios también sabe quién es más, quién es menos en cuanto a carácter, en cuanto a comportamiento. Pero Dios tiene misericordia igual para con todos, porque nos ama. Dios mostró su misericordia con nosotros por causa de su amor a nosotros. Todo esto que estamos diciendo, amor, misericordia, Dios lo hace, o gracia y misericordia, Dios lo hace por amor. Dios no sabe hacer otra cosa sino solo amar, porque Él no tiene amor. Él es amor. Él no tiene justicia. Él es justo. No puede dejar de serlo. Muy diferente de nosotros. Nosotros practicamos amor, pero un poco más con aquel, un poco menos con aquel. Hacemos diferencias porque nosotros tenemos amor. Él es amor. No puede hacer otra cosa sino solo amar. Romanos 5:8. Ay, cuántos ya sabemos esto. Lo hemos leído una y tantas veces. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, y seguimos siéndolo, Cristo murió por nosotros. Esto de siendo aún pecadores es una forma de decir en que aunque no lo mereces, Él murió por ti. Murió por todos nosotros. Dios, hermanos, Dios es bueno. Capítulo 1, versículo 7 de Nahum. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Qué tremenda declaración, hermanos y hermanas. No te sientas solo porque Dios te conoce. Si tú confías en Él, no dudes, Él lo sabe. Él sabe que tú crees en Él. Él no se equivoca. Nosotros sí, porque solo vemos lo externo. Yo creo que aquel, porque me parece, aún cuando nos saludamos mentimos, ¿verdad? Esta mañana yo amanecí muy adolorido, no dormí bien, estoy triste porque, bueno, situaciones en mi vida, los negocios no van bien, estoy viviendo un caos tremendo. Dios te bendiga, hermano, buenos días. ¿Cómo está? Ay, bien, hermano, Dios te bendiga, todo muy bien. Ya mentimos, hermano. Ya mentimos, estoy expresando algo que no es cierto. Nos podemos engañar nosotros mismos. Una sonrisita falsa. Nuestro rostro no siempre dice la verdad. Nuestra mirada esconde cosas tan profundas de nosotros. Pero Dios sí lo sabe. Dios conoce tus aflicciones. Amén, hermanos. Yo los veo afligidos hoy. Parece que están como más afligidos por la ira de Dios que por el perdón de Dios. Sí, pastor, porque es que me cuesta arrepentirme. Ah, tiene razón entonces. La ira de Dios viene por aquellos que aun siendo salvos no viven en constante arrepentimiento. Entonces sí, tenemos que estar preocupados. Pero tenemos que confiar, Dios es un Dios perdonador con aquellos que confían en Él. Dios es grande en poder. Se necesita poder para perdonar el pecado, hermanos, porque el pecado destruye el alma y el espíritu del individuo. Miren, nosotros podemos destruir el ánimo de aquel, viene contento, pero empiezo a hablar de él, y aquel ya desanimado. Todo el mundo me queda viendo mal por causa de aquel que murmuró de mí. Podemos nosotros destruir la imagen de alguien, pero el pecado de cada uno destruye tu propia alma, tus vicios, tus envidias, tus amarguras, tus resentimientos, tu pereza espiritual. Siempre me gusta resaltar lo de la pereza espiritual porque parece que no calza dentro de los pecados comunes. Pecado común para todos es: yo no mato, yo no robo, yo no miento. ¿Cuántas veces oras en el día?
Bueno, la verdad es que no me da tiempo. Estás pecando. No orar es pecado. ¿Qué tan importante para ti es la escritura cada día? Ay, no, pastor, usted no sabe cuánto trabajo tengo yo. Primero mi trabajo, porque si no, no como. Estás en pecado. Más buscad primeramente el trabajo que te da de comer y Dios sí te da tiempo. No, eso no es la escritura. Buscad primeramente la justicia de Dios, el rostro de Dios, la voluntad de Dios. Todo lo demás Dios se encarga de añadirlo. Es lo que dice, ¿no? Ah, no lo dice así, pastor. Usted está cambiando. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será añadido. ¿Y qué es todo lo demás? Aquello que te afanas de hacer primero, hazlo después. Primero es buscar en oración al Señor, la voluntad de Dios en las Escrituras. Él se encarga de lo demás. La palabra más pequeña pero más grande, fe, eso es lo que nos falta para creer en esa verdad. Yo no creo que sea tan fácil, pastor. No crea en lo que yo le digo, crea que la Biblia lo dice. Y si lo dice la Biblia, es la verdad de Dios. Dice entonces Nahum capítulo 1 versículo 3 en la primera parte: Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Esto de perdonar pecados solo Dios puede hacerlo, porque el pecado necesita sanar el alma, que usted y yo no lo podemos hacer. Podemos dar buenos consejos, podemos dar palabras de cariño al desalentado, podemos darle de comer al hambriento, pero 4 horas después va a tener otra vez hambre. Dios sana para siempre el alma, la parte interior. El pecado es un mal incurable para todos nosotros, pero Dios es poderoso y solo Él puede perdonarnos, de modo que por su misericordia quedemos completamente limpios, totalmente limpios. La Biblia insiste, hermano, hay un pago de por medio. El precio por el pecado ya fue pagado por Cristo. Él pagó por nosotros. Su santa ira por nuestros pecados fue vertida, la santa ira de Dios, fue vertida sobre su propio Hijo Jesucristo. Aquella santa ira que debería ser para nosotros, que debió haber sido para nosotros, fue vertida sobre Jesucristo sin haber cometido uno solo de nuestros pecados. Los pecados eran nuestros. Su justicia, la justicia de Dios, ya fue satisfecha con el sacrificio de Cristo. Y quiero decir, hermanos y hermanas, por si hay alguna persona, como suele ocurrir a veces: mire, pastor, yo creo que Jesucristo no tenía que haber tomado mi lugar. ¿Por qué dejó que yo no lo hiciera? Ay, hermano, porque nadie puede alcanzar el perdón de Dios aún muriendo, menos muriendo por otros. Hermanos y hermanas, todos sabemos que cada país del mundo tiene su lista de héroes, de próceres, de personas importantes. Y en más de alguna ocasión encontramos esto: fulanito de tal murió por la nación. Ay, qué bueno, sí, son vidas ejemplares, dedican sus vidas para la justicia, para levantar una nación, independizar, todo eso son cosas importantes. Pero la vida de una nación, la vida de otra persona no cambia porque alguien murió. ¿Comprende? ¿Puede mencionar usted el nombre de alguna persona? Conocemos naciones que han tenido nombres individuales. Voy a mencionar uno. Hay un país en África que antes se llamó Rodesia. Ya no se llama Rodesia, se llama de otro lado. Burkina Faso. Búsquenlo en África. Rodesia. ¿Sabe por qué se llamaba Rodesia? Porque la persona que fundó esa nación como nación independiente era Rhodes, así,
lo lee en español Rhodes, pero Rhodesia, tenía el nombre de un individuo. Podemos encontrar otros aquí cercanos en América Latina. Pero la nación de algún africano cambió porque este señor murió por la nación. ¿Comprende qué estamos hablando? Ninguna persona cambia porque otra persona murió por esa nación, por ese barrio. Solo la sangre de Cristo nos puede cambiar, porque solo su sacrificio fue válido a los ojos de Dios. Porque solo Él cumplía los requisitos establecidos por Dios, sin mancha, sin pecado, puro, santo, limpio. ¿Alguno por aquí? Ninguno califica. Solo Cristo satisfizo las demandas del Padre por todos nosotros. Él pagó el precio válido a los ojos de Dios. Su santa ira por nuestros pecados fue vertida sobre su propio Hijo Jesucristo. Por eso su justicia ya fue satisfecha. Hebreos capítulo 9, verso 26, la segunda parte del versículo dice: pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, una vez nada más, para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Para qué lo hizo? Para quitar de en medio el pecado que nos obstruye a usted y a mí llegar al Padre y recibir su perdón. Él murió por nosotros y se presentó al Padre una sola vez. Tan válido que no podía ser dos veces, solo una vez, suficiente. Y como el precio ya fue pagado, ahora recibimos perdón por gracia. Todos los beneficios del perdón de Dios los recibimos por gracia. El más grande de ellos: no más condenación para nosotros, salvos para siempre. También nosotros, los cristianos de la Biblia, conocemos muy bien lo que dice Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Dice la Escritura: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, por medio de creer en Él. Y esto no tiene nada que ver con vosotros, dice, esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que entremos en competencia. ¿Cómo es eso? Sí, porque yo tengo más recursos, entonces tengo más pobres. Ustedes solo le dan unos cuantos, yo me la merezco más. Por mis habilidades de buen ser humano, donde quiera que llego me aplauden todos. A usted le aplauden algunos cuantos, y yo merezco más. Yo creo que soy más buena gente que usted, así que yo merezco más. No por obras. La gracia de Dios se recibe no por nada que tú puedas hacer. ¿Y por qué insistimos en esto? Porque la mayoría de religiosos del mundo, no importa de qué religión sea, tienen la esperanza de ser vistos como buenos por Dios por lo bueno que son. No por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se llene de orgullo frente a otro. Porque todos, grandes y ricos, pobres y desconocidos, en toda condición, tenemos que humillarnos de igual manera ante el único Dios verdadero. Todos por igual. Es por gracia. Es decir, solo tienes que recibirla si crees esto como una verdad de Dios. Precisamente la palabra fe significa creer en esta verdad. Creer en la persona de Cristo, que fue quien dio su vida por ti en esa cruz. No puedes recibirla si quieres ganarla, porque no es algo que puedes lograr por ti mismo. Dice, y esto no de vosotros, y esto no por nada que hagas.
Y esto no por lo bueno que creas ser frente a los ojos del mundo, aunque muchos te aplaudan y te reconozcan, no por eso te la mereces. Solo viene de Dios. Dice, es un don de Dios, un regalo de Dios. La única fuente es Dios y el único mediador que nos lleva a Dios es Jesucristo. No hay otro mediador ni mediadora, hermanos. No hay otra forma. Solo Cristo murió por nosotros. Dios ha establecido esta única forma para que la gloria sea solo para Él. No por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, suena bien y entendible porque es un lenguaje sencillo, pero hay muchos que se glorían. Aún entre nosotros puede haber personas que se glorían. Lamentablemente tenemos que decir que hay evangélicos de primera clase, evangélicos de segunda, evangélicos de tercera y no sé si hay de cuarta. ¿Y quiénes hacen esas diferencias? Nosotros mismos. ¿Eso es nuevo solo entre nosotros? No. Pablo escribió a los Corintios, aún capítulo 1 de Corintios 11, la gran doctrina sobre la Santa Cena, la Cena del Señor. Pablo establece allí que había diferencias entre los creyentes. Probablemente lo que quiere describir allí es que habían hermanos que celebraban la Santa Cena en un lugarcito y otros en otra. No, porque con los pobres no podemos. Y aquellos que hacían comilona y aquellos que solo le hacían al pan y al vino. Enormes diferencias. Y en esa carta Pablo nunca deja de decirles, mis amados hermanos. Porque a pesar de sus diferencias, todos eran cristianos. Hermanos, aquí todos podemos ser cristianos, pero probablemente más de alguno crea que es cristiano de primera clase. Y no me siento bien estar con el lado de un cristiano de tercera. Todos merecíamos el juicio de Dios, pero todos hemos sido igualmente perdonados porque hemos recibido por misericordia de Dios su salvación por gracia. Y todo esto solo porque Cristo murió por nosotros. Todo fue pagado delante de Dios por nosotros. Por eso no hemos pagado nada por nuestra salvación. Él ya lo hizo por nosotros. La muerte de Cristo en la cruz tiene una importancia tan grande que de no haber muerto por ti y por mí, nosotros hubiéramos pagado nuestros pecados en la perdición eterna. La misericordia de Dios es tan grande que su justicia fue cobrada en la muerte de Cristo por amor a nosotros. Esta mañana vamos a orar y vamos a hacer una invitación esperando que alguna persona que está entre nosotros no rechace el perdón de Dios. Padre, muchas gracias por esta escritura, por todo lo que de ella desprendemos y aprendemos del carácter eterno de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia. Queremos rogar, Señor, tu Espíritu actuando en este momento para que más de alguna persona reciba a Cristo y sea salva. Oren, hermanos, por favor. ¿Habrá alguna persona que esta mañana, y hay una o dos que se pusieron de pie a la hora de decir bienvenidos, pero a lo mejor alguna persona que tiene tiempo de estar entre nosotros y todavía no sea salva? Pastor, ore por mí, yo quiero recibir esa gracia de Dios. Quiero que Dios me perdone. Levanta tu mano esta mañana. Yo quiero entregarme a Cristo. Pastor, ore por mí. Yo quiero entregarme a Cristo. Levanta tu mano. Yo quiero ser perdonado de todos mis pecados. No había entendido cómo se trataba esto y cómo es que recibimos el perdón por el sacrificio de Cristo. Ahora sí lo entiendo. Ore por mí, pastor. Levanta tu mano esta mañana. Bien, siempre hablo a la iglesia también.
Pastor, cada vez que veo la Escritura me doy cuenta cuánto me he alejado de Dios, cuánto confundo la justicia con la gracia, y hasta he llegado a pensar que Dios está obligado a perdonarme. No, Dios no está obligado a nada. Todo es por su gracia. Pídele perdón al Señor esta mañana. Yo no sé de qué pecados vas a pedirle perdón, pero hazlo. Ore por mí, pastor. Quiero rectificar mi vida en pureza, en santidad delante de Dios. Tengo muchos pecados que confesar delante de Dios. No tienes que confesarlo a nadie, es delante de Dios. Ore por mí, pastor. Levanta tu mano que vamos a orar. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Qué bendición. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Pastor, de verdad tengo muchas cosas que confesar delante de Dios. No estoy viviendo en rectitud y temo a la justicia de Dios. Por eso quiero recibir su gracia, su perdón por gracia. Levanta tu mano en esta mañana. Dios te bendiga. Padre nuestro, gracias por esta oportunidad. Tu palabra siempre viniendo a nosotros. Ayúdanos a saber discernirla y aplicarla de modo particular a nuestro modo de vida. Transfórmanos, santifícanos, perdónanos. Abre camino para que andemos en la rectitud de tu palabra. Ayúdanos a dedicar tiempo para orar, para escudriñar las Escrituras y ser de esa manera habilitados por tu Espíritu Santo en testificar de ti de toda forma, donde quiera que nos movemos en nuestra vida diaria. Una vez más, muchas gracias, Padre. Oramos en el nombre santo, eterno de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga, hermanos.